El arte paleocristiano es la unión entre la antigüedad clásica y la Edad Media cristiana. Este se divide en dos periodos. El primero abarca de finales del siglo II hasta el siglo III y el segundo abarca del siglo IV al siglo V. En este periodo comienzan a configurarse las formas arquitectónicas e iconográficas que van a desarrollarse durante la Alta Edad Media. Se destacará por ser un arte protegido y realizado por el orden de jerarquías eclesiásticas. En el primer periodo, las comunidades cristianas son perseguidas por el imperio. Las dos manifestaciones arquitectónicas más destacadas son las Domus Ecclesiae y los cementerios, mejor conocidos como cementerios. Las Domus Ecclesiae fueron lugares para la celebración de ritos cristianos. No tenían forma especial debido a que se empleaban normalmente viviendas romanas normales de 2 pisos, adaptándolas a las funciones que necesitaban, dividiéndolas con tabiques. Actualmente se conservan dos imperios muy importantes: títulos de San Martino al Monte en Roma y títulos de Dura Europos en Siria. Por otro lado, también existieron los cementerios. Durante esta fase, los enterramientos cristianos tenían lugar en dos posibles lugares: los areae y las catacumbas. Cabe destacar que en los cementerios era frecuente encontrar salas o lugares con mesas donde se celebraban los agapes funerarios tras el entierro. Los areae fueron lugares donde las tumbas estaban cubiertas por losas. Las catacumbas fueron lugares clandestinos y pequeños, por lo cual se veían obligados a abrir galerías subterráneas. Aunque los lugares eran estrechos, podían tener decoración y esto se concentraba con mayor frecuencia cuando el difunto era adinerado. Actualmente en Roma existen más de 60 catacumbas con cientos de kilómetros de galerías y miles de tumbas. Los cristianos se valían de los símbolos que pintaban en los muros de las catacumbas. Los símbolos expresaban su fe. Los símbolos más importantes son el buen pastor, el orante, el monograma de Cristo y el pez. Sin duda, lo que marcó de manera más significativa a la primera etapa fue la creación del monograma de Cristo o crismón, formado por dos letras del alfabeto griego, la Chi y la Rho, superpuestas. Son las dos primeras letras de la palabra griega Christos, es decir, Cristo. En el año 311 cambia el arte cristiano, de un arte típico de comunidades pobres y semiclandestinas a un arte monumental y rico. En esta fecha se promulgó el primer Edicto de Tolerancia, Edicto de Valerio Augusto, aunque en el 313 se promulga el Edicto de Milán, en el cual se da libertad de culto a la Iglesia cristiana, que se convertirá en un gran poder económico y político de la época. Los altos dignatarios de la Iglesia se convertirán en autoridades del imperio. Finalmente, en el 380, el emperador Teodosio proclama a la Iglesia cristiana como Iglesia oficial del imperio. La liturgia cristiana adopta elementos característicos del protocolo imperial. Se necesitará que se igualen los edificios cristianos con los edificios públicos, palacios y templos de la sociedad romana. El arte cristiano es financiado por el alto clero y las clases patricias. Las principales manifestaciones artísticas son la arquitectura eclesiástica y la pintura monumental. Dentro de la arquitectura eclesiástica se presentan las basílicas. Para la construcción de los templos cristianos se rechazó el modelo del templo romano por su asociación al paganismo. Se adoptó la basílica, edificio de usos múltiples ya que no tenía función específica. Las basílicas eran edificios de forma rectangular de 3 o más naves separadas por columnas. En estas también se encontraba una planta longitudinal. La planta centralizada será construcción con uso de carácter funerario y la planta octagonal, baptisterios, se encontrará próximo a la iglesia. Dentro de las basílicas que aún se conservan se encuentra Basílica de Santa María de Abajo de Carranque,
basílica cristiana más antigua. Se cree que esta basílica fue erigida por orden del emperador cristiano Teodosio a finales del siglo IV, y se piensa que la villa pertenecía a Materno Cilegio, que fue prefecto de origen durante el gobierno de Teodosio. Basílica de la Alberca, probable obra del siglo V, con influencia de un héroe griego, con el inferior lleno de tumbas y superior rematado con exedra. Basílica de ábside contrapuestos, del siglo V, con pórticos con la finalidad funeraria, en la que aparecen salas junto a los ábsides. También se verá la técnica del mosaico que, aunque seguirá siendo la misma del periodo anterior, tendrá cambios iconográficos. En los sarcófagos se buscará resumir los principios básicos de la doctrina cristiana en su totalidad. Estos se leerán de izquierda a derecha. En cuanto a la pintura, la primera imagen del Cristo portador de su cruz es de principios del siglo V. Usualmente se observan pinturas de Cristo en distintos lugares y a distintas edades. En algunas se puede observar a Cristo cuando era niño, en brazos de su madre. En otras imágenes podemos encontrar a Cristo con algunos de sus apóstoles, por mencionar algunas. La etapa paleocristiana se distinguió por ser quien da paso a la religión cristiana, la cual predomina hasta ahora, siendo esta una gran fuente de poder.